La ciudad estaba por llegar a su ocaso, la gente iba a descansar a sus casas, pero en un lugar alejado de miradas ajenas, había un chico de aspecto bastante joven, parecía tener 20 años. Tenía un pelo algo largo y desordenado, sus ojos tenían un color avellano bastante llamativo y tenía una complexión algo atlética. Aquel chico, a diferencia de los demás, comenzaba a despertar de lo que él creía era otra noche de sueño, y lo primero que sintió fue el frío invadiendo su cuerpo haciéndolo temblar. Era una sensación que no le era ajena. Después de todo, a veces las madrugadas podían ser extremadamente frías. Luego escuchó gotas de agua cayendo al suelo. Algo extraño sin duda, pero quizás había una tubería rota en la casa. Él iba a arreglarla cuando desayunara. Después sintió su garganta algo seca, pero nada que un buen vaso con agua no arreglara. Finalmente abrió sus ojos lentamente divisando una luz blanca encima de él, cerró los ojos de inmediato por la luz que le llegaba a su cara. Se levantó de inmediato frotando sus ojos, él estaba molesto. ¿Quién había prendido la luz?, fue su pregunta. Él quería seguir durmiendo un rato más, después de todo estaba seguro que hoy era domingo. El chico terminó de frotarse sus ojos, abriéndolos al completo, se sentó y vio con mayor detalle el lugar donde se encontraba. Era una habitación hecha por completo de baldosas color gris claro. La luz de la habitación era producto de un gran foco de color blanco. A su alrededor había mesas de metal, algunas estaban vacías. Otras tenían objetos para operaciones quirúrgicas, mientras que las dos últimas mesas parecían tener personas, las cuales estaban cubiertas con mantas de color blanco. ¿Qué demonios?, fue lo que pensó el chico al ver la tétrica habitación. El chico observó su parte inferior, esta estaba cubierta con una de esas mantas blancas de las otras mesas. Lo que el chico creía era su cama, en realidad era otra mesa de metal y al parecer llevaba puesto una especie de bata de color blanco. Se intentó levantar de la mesa, sin embargo, una vez colocó los pies en el suelo estos no respondieron, provocando que el chico cayera inevitablemente al suelo. «Mierda», dijo el chico al sentir el dolor de la caída. Trató de levantarse, pero sus pies aún no respondían. Frustrado, el chico comenzó a observar su alrededor de nuevo, pero esta vez se encontró con algo diferente. Había una puerta la cual no había notado antes. Con una respiración profunda comenzó a arrastrarse mientras sentía como el frío del suelo se adhería a él. Finalmente llegó a su destino. Gracias a Dios la puerta estaba abierta, logrando cruzar. Lo que había al otro lado de la puerta era una habitación que se asemejaba a una sala de espera. Sin embargo, tenía algunas diferencias. El suelo aún estaba hecho con las mismas baldosas de la otra habitación. También había sillas y una mesa de madera en el lado derecho de la habitación y que parecían decorar aquel lugar. El chico no se detuvo y continuó arrastrándose para poder llegar a la puerta, pero al llegar se encontró con que esta puerta estaba cerrada al completo. No sabía si tenía seguro, pero eso no importaba. No podía levantar ese, en consecuencia, no podía abrir la puerta. El chico logró arrastrarse hacia una de las paredes de la habitación, donde logró acomodarse para poder descansar un poco y tratar de pensar en su siguiente movimiento. Bien, Frank, concéntrate, no conseguirás nada estando alterado. Respira hondo y busca una salida, luego te haces preguntas, dijo el chico para sí mismo. El ahora conocido como Frank intentó mover sus pies por unos 5 minutos antes de que empezaran a reaccionar de nuevo. Frank volvió a tratar de levantarse para poder caminar hacia la salida de esta habitación. Cuando lo hizo, sintió como sus piernas parecían estar hechas de cristal, se sentían frágiles y dolía mucho dar un solo paso, pero aún así continuó. Frank tardó más de 1 minuto, pero al final llegó a la puerta, la cual para su sorpresa no estaba cerrada con llave. Parecía que su suerte empezaba a mejorar.
Frank abrió la puerta lentamente, encontrándose ahora en un gran pasillo iluminado con luces de color blanco. El suelo estaba manchado con algo de polvo y había algunas cajas tiradas a lo largo de aquel lugar, pero algo que Frank notó fue el extraño ambiente. Se sentía muerto. Frank continuó caminando por el pasillo, se sostenía de la pared derecha para evitar caer, aunque entre más caminaba el dolor parecía disminuir. En eso un sonido al lado suyo alertó a Frank. Observó la pared donde se originó el ruido y sin tiempo para reaccionar, Frank es tirado al suelo cuando la pared se abre como si fuera una puerta. De ella sale una persona la cual parecía llevar un traje de protección biológico completamente blanco y con un visor de color negro. Aquella persona observa a Frank por un tiempo, parecía sorprendida según su expresión corporal. Frank por otro lado mantenía su mirada fija en la persona esperando a que hiciera algo. Después de casi un minuto la persona reaccionó huyendo de la zona por el mismo lugar por donde había venido. Sin embargo, aquel hombre había olvidado cerrar la pared puerta. Frank no dudó y se levantó con dificultad entrándose en el pasillo de la pared puerta. El lugar se asemejaba al gran pasillo por donde vino, aunque tenía algunas diferencias notables, como el hecho de que este pasillo era más pequeño y estaba menos iluminado. Frank continuó avanzando y notó cómo sus piernas poco a poco comenzaban a dejar de doler, logrando volver a caminar con normalidad. En eso Frank escucha golpes, estos provenían de más delante. Trató de ir más rápido al origen del ruido, aunque sin excederse, para evitar llamar la atención y por su salud. Mientras tanto, al final del pasillo, la persona en traje blanco golpeaba una puerta metálica completamente cerrada de forma desesperada, mientras decía palabras inentendibles gracias a su casco. Finalmente parece que alguien al otro lado escucha el ruido de la puerta o las incoherencias de la persona, abriendo la puerta y provocando que la persona saliera disparada del pasillo hacia la nueva habitación. Esta habitación se asemeja a un vestidor. Ahí se encontraba otra persona con el mismo traje de color blanco. La primera persona le señala el pasillo a su compañero, incitándolo a cerrar rápidamente la puerta, mientras que su compañero parecía extrañado por el comportamiento paranoico del hombre. Frank, por otro lado, llegó al lugar relativamente rápido, observando en las sombras cómo la escena se desarrollaba. Tenía un mal presentimiento de estos hombres, pero vio la puerta abierta. Frank estaba confundido, tenía dudas, preguntas que rondaban en su cabeza, pero aún con todo trató de mantener la calma. Después de todo, en tan solo 23 años de vida había aprendido que mantener la calma era el mejor camino a seguir, y más aún en este tipo de situaciones. Con su mente más clara, Frank se preparó para correr hacia la puerta. Sabía que los dos hombres de la puerta podían ser peligrosos, pero era eso o buscar otro lugar para escapar, algo que dudaba hacer. Frank respiró hondo y comenzó a correr lo más rápido que pudo hacia la puerta. Los dos hombres vieron esto e intentaron cerrar la puerta. Sin embargo, su reacción fue demasiado tardía y para cuando lograron cerrar la puerta, Frank había entrado en la habitación. Frank observó a los sujetos de traje blanco. Estos estaban congelados, no se movían, sus expresiones no eran reveladas gracias a sus cascos, pero sus gestos corporales, sus leves temblores, o la indecisión para hacer ciertas acciones los delataba. Estaban asustados. Finalmente, uno de los sujetos se movió, agarró una barra metálica que se encontraba en una mesa cercana y fue rápido a atacar a Frank. Frank reaccionó rápido esquivando el ataque del hombre. Sin embargo, el hombre reanudó su ataque unos segundos después, pero él volvió a esquivar los ataques y se preparó para contraatacar. Frank respiró hondo y cuando el sujeto iba a volver a atacarlo, agarró el brazo donde sostenía la barra mientras que con su otro brazo agarró el hombro izquierdo del sujeto. Logró provocar que el sujeto soltara su barra ejerciendo presión en su mano. Algo que lo sorprendió fue cómo el sujeto soltó la barra casi de inmediato cuando comenzó a ejercer presión. Después, con su mano puesta en su hombro, lo atrajo hacia él, para acto seguido golpear sus caderas con su rodilla derecha. El sujeto cayó al suelo debido al dolor provocado por el golpe de Frank. La otra persona al ver esto reaccionó, logrando llegar a una taquilla en la cual se encontraba un arma similar a una porra hecha de metal. Frank se preparó para esquivar mientras el segundo sujeto corría en su dirección. El ataque del hombre con la porra fue más rápido,
pero aún así logró esquivar sus arremetidas. Pero un error que cometió cuando estaba a punto de esquivar otro golpe, le costó que el sujeto lograra darle con la porra en su brazo izquierdo. El golpe fue más doloroso de lo que Frank anticipó. Cuando la porra entró en contacto con su piel, sintió una leve descarga de energía recorrer por todo su cuerpo, mientras que su brazo tenía una herida de quemadura bastante grave y el olor a carne quemada no ayudaba a mantenerlo concentrado durante la pelea. El hombre volvió a atacarlo. Frank apenas pudo poner su brazo para protegerse del ataque, pero entonces Frank se le ocurre cómo poder terminar la pelea rápido. El hombre volvió a alzar su porra de metal a él, pero Frank logró esquivarlo justo a tiempo, logrando retroceder y prepararse para el siguiente movimiento de aquel sujeto. El hombre no perdió tiempo y volvió a atacar a Frank, solo que ahora Frank también tomó la iniciativa y justo después de que esquivara el nuevo golpe, él le dio un puñetazo en su pecho. El hombre retrocedió, pero Frank no terminó ahí, logró encajar un puñetazo en el visor del sujeto haciendo que éste se agrietara. Esto provocó que el sujeto retrocediera mientras ponía su mano izquierda en el visor roto. Frank no desaprovechó la oportunidad, se acercó al sujeto rápidamente para poder darle una patada en su pecho, la cual lo hizo retroceder hasta la pared. La porra cayó al suelo mientras el sujeto trataba de recuperarse. Frank fue directamente hacia la porra para recogerla y dejar desarmado al hombre, mientras que por otra parte, el sujeto reaccionó a tiempo logrando alcanzar la porra al mismo tiempo que Frank. Ambos forcejearon tratando de poseer el arma. Frank usó todas sus fuerzas hasta que finalmente le logró arrebatar el arma de sus manos para acto seguido golpearlo con el arma dejándolo inconsciente. Frank dejó de observar al hombre recién noqueado y puso su mirada en el otro sujeto, el cual aún estaba en el suelo. Al parecer su golpe había sido excesivo, pues aquel tipo se quedó inconsciente en el suelo. Frank dio un suspiro y se sentó para poder recuperar el aliento. Frank agradeció las clases de defensa personal que había tomado hace varios años y puso su mirada en el lugar donde había sido golpeado con el arma. Pensó que tendría alguna especie de golpe o quemadura grave, pero al ver bien no parecía haber nada que indicara eso, incluso parecía no haber dolor. En este pequeño momento de paz, Frank comenzó a pensar en las preguntas que se había guardado desde que él había despertado: ¿dónde estaba? ¿Qué era este lugar? ¿Por qué estaba ahí? El lugar no parecía dar respuesta alguna. Él dio otro suspiro y se levantó del suelo para observar mejor el lugar donde se encontraba. Había muchos casilleros, el suelo estaba limpio o al menos más limpio que aquel pasillo donde se había encontrado. También notó como algunos de estos casilleros estaban abiertos, con cosas en su interior, y por supuesto notó una puerta algo más pequeña al final de la habitación. Parecía ser una salida, o eso creía. Frank camina hacia uno de los casilleros abiertos observando lo que había en su interior: un cepillo de dientes algo gastado, un espejo algo empolvado, zapatos deportivos color plomo con celeste, medias de color negro con plomo, ropa interior y un pantalón jean oscuro algo sucio junto con una camiseta de color plomo con rayas, la cual también estaba algo sucia. Frank observó su bata, esta estaba algo rasgada, luego volvió a poner su mirada en los pantalones, pensó por tan solo unos segundos antes de tomar la ropa del casillero. Frank vio que la ropa le quedaba sorprendentemente bien, no solo en lo estético, sino también en su talla. Si bien el pantalón y las medias eran un poco grandes, el resto de la ropa parecía ser suya. Respiró profundamente antes de posar su mirada en los tipos con traje, los cuales seguían inconscientes. Luego empezó a dirigirse hacia la puerta del final de la habitación. Cuando llegó pudo distinguir que esta puerta tenía una pequeña ventana que mostraba lo que había del otro lado. Frank se asomó por la ventana y pudo observar unas escaleras que llevaban por lo menos un piso arriba. Frank intentó abrir la puerta, pero luego se dio cuenta que ésta estaba cerrada. Frustrado volvió a intentar abrirla por la fuerza, pero la puerta no cedió. Frank estaba enojado, pero sabía que debía buscar algo para poder abrir o forzar la puerta. Además, debía evitar frustrarse. Primero fue directamente hacia los dos tipos inconscientes, juntándolos en una esquina de la habitación. No fue difícil llevarlos hasta aquel lugar, pues ambos se sentían demasiado ligeros.
La búsqueda se extendió por muchos minutos, pero al final en uno de los casilleros pudo encontrar algo que le podía ser útil para abrir la puerta, una palanca de metal. Ahora con su nueva herramienta Frank se dirigió hacia la puerta, puso la palanca en los bordes y comenzó a tirar de ella. Puso gran esfuerzo en abrir la puerta, pero al final la puerta se dio en menos de un minuto. Frank quedó extrañado. Pensó que requeriría más esfuerzo o tiempo derribar la puerta, pero no le dio tanta importancia, después de todo era libre. Comenzó a caminar por las escaleras, eran muy largas, casi como si subiera varios pisos de un edificio, era extraño. Cuando finalmente llegó a lo más alto de esas escaleras observó una puerta de madera entreabierta, de ella salía una tenue luz naranja. Justo antes de abrir la puerta, él notó otra cosa extraña, no sintió cansancio o fatiga por la subida y el dolor que experimentó antes estaba completamente ausente. Sin embargo, una vez más él ignoró este detalle y abrió la puerta. Del otro lado se encontró con una tienda abandonada, los estantes junto con el suelo estaban cubiertos de polvo. La luz que vio provenía de unas ventanas del lado izquierdo, las cuales tenían sus ventanas medio destruidas y el lugar que debía de ser la entrada de la tienda estaba cerrada con una cortina de metal. Frank aún tenía en su mano la palanca, se dirigió a la cortina de metal para intentar forzarla, colocó la palanca debajo de la cortina de metal, comenzando a hacer fuerza para abrirla. Justo cuando iba a alzarla escuchó un disparo el cual resonó por toda la habitación. Frank no pudo reaccionar a dicho disparo, pues segundos después cayó al suelo y todo se volvió oscuro. Frank abrió sus ojos pesadamente, su cabeza dolía como el infierno, sus manos se sentían ásperas y su cuerpo se sentía un poco pesado. Empezó a levantarse lentamente mientras se orientaba, parecía estar en medio de una calle, al frente suyo había un edificio con ventanas rotas, junto con una persona la cual parecía estar inconsciente. La luz del sol daba por la izquierda de la calle, mientras que atrás suyo estaba la tienda donde se encontraba. La cortina de metal estaba agujereada, teniendo residuos de una especie de brillo azul, mientras que en el lado derecho veía gente, todos inmóviles mirándolo con asombro y miedo. Finalmente, Frank se dio cuenta de lo que hacía que la gente lo mirara de esa manera, puso su mirada en sus brazos, alzándolos al frente suyo y observándolos, tenían el mismo brillo azul que la de la cortina de metal rota. Frank intentó quitarse este brillo, solo para darse cuenta unos segundos después que aquel brillo era parte de él. Entró en pánico, sus dudas, preguntas, todo lo que mantuvo para después se expulsó en ese momento, ya no podía ignorar todo lo que pasaba. Comenzó a preguntarse todo lo que había visto y tratar de darle una explicación, pero era imposible, no importaba cuánto lo justificara, al final siempre había una incoherencia o algo que no tenía sentido. Mientras Frank seguía inmerso en sus pensamientos, no notó cómo poco a poco su cuerpo empezaba a tornarse de esa aura azul. Las personas que estaban presentes retrocedieron instintivamente mientras que unos pocos sacaban sus celulares y grababan lo que pasaba. Se dio cuenta de la situación cuando sintió un leve escalofrío recorrer todo su cuerpo. Inmediatamente gritó al ver su estado, se puso de pie completamente y trató de quitarse el brillo de su piel, lo que provocó que el brillo comenzara a intensificarse todavía más. Frank trató de pedir ayuda, pero las personas solo retrocedían más y más de él. Tenía miedo, estaba confundido, pero sabía que no lograría nada si seguía así, por lo que tomó todo el raciocinio que le quedaba para tratar de calmarse. Lo consiguió, provocando que el brillo de su cuerpo desapareciera por completo. Frank observó su cuerpo, luego a las personas, quería pedir ayuda, pero no pudo, no sabía lo que le pasaba y no quería lastimar a nadie, por lo que optó por solo correr lejos de aquellas personas. Corrió hasta encontrar un callejón y girar ahí. Frank se adentró en la oscuridad del callejón, donde podría pensar mejor sus siguientes acciones. Solo necesitaba tiempo para tener un plan y tiempo para entender lo que sea que le estaba pasando.